Esta buena nueva tiene que llevarse afuera, tiene que esparcirse. Todos estos testimonios es solo una fracción de lo que Dios está haciendo en este avivamiento. Esta palabra tiene que salir. No podemos quedarnos callados de nuestro Jesús, de todo lo que está haciendo. Dice en Romanos: recibirán vida abundante. Pero ¿cómo pueden llamarlo para servirle si es que no lo creen? Pero ¿cómo le van a creer si es que no saben de Él? Esta es la Biblia diciendo esto. Esta es la Biblia. ¿Cómo pueden creer en Él si es que nunca han escuchado acerca de Él? ¿Cómo pueden recibir liberación si es que nunca han escuchado acerca de Jesús liberando gente? ¿Cómo? No pueden. Tienen que escuchar para poder creer. Es cuando la gente escucha de las buenas noticias que pueden recibir a Jesús. ¿Cómo la gente va a escuchar si que tú eres temeroso de la persecución? Tienes temor de qué es lo que la gente va a pensar de ti. ¿Cómo van a poder ser libres? Vale la pena cualquier tipo de persecución. Vale la pena perder tu ego. Vale la pena tener gente que te odio, porque vas a llevar gente que va a ser libre y la vas a llevar a la salvación. Vale la pena. Tenemos que tener estas buenas nuevas, llevarlas al resto de la gente. ¿Cuánta gente hay en Los Ángeles? Hay millones. Hay 11 millones de personas en Los Ángeles. 11 millones de personas en Los Ángeles. 11 millones. ¿Cuántas de esas personas saben de Jesús? ¿Cuántas de ellos están atados? ¿Cuántas han escuchado de Jesús y están yendo a iglesias donde no hay el poder de Dios y están llenas de demonios? Muchos de ellos. Es tiempo de tener urgencia en sus corazones, gente de Dios. Ejército del avivamiento. Escuchan lo que Dios está haciendo. Solo esta semana tenemos que tener un servicio largo porque tenemos que darle gloria a Dios. Hay tantos testimonios. No podemos tener un servicio corto. Aleluya. Esto es una fracción. Es una fracción. Hay gente que son parte de este avivamiento en todo el mundo. Mira alrededor, esto es pequeño. Miren este testimonio, incluso esto es pequeño. Pero si fuera solo esto es para volar nuestras mentes. Si fueran solo 5 testimonios, esto no sucede de manera seguida. Hay mucha gente que está atada por estas cosas y no saben que pueden ser libres. Tenemos que sacar esta palabra afuera. Tenemos que llevarla. Aleluya. Siento el Espíritu Santo imponiendo esta urgencia. ¿Cómo pueden creer si es que nunca han escuchado de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien les hable? ¿Qué les va a decir? Ustedes, Dios está contando en ustedes para decirle a la gente. ¿Y cómo oirá a alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que bellos son los pies de las personas que están hablando del Señor, que son enviados. Yo como su madre espiritual, los comisiono para que vayan y expandan esta palabra, esta buena nueva. Los comisiono que salgan y sanen a los enfermos y a la gente oprimida.
como ha estado sucediendo en Colorado. Los comisiono, les doy permiso, los envío fuera. Compartan estas buenas nuevas. Tenemos que tener la palabra, enviarla afuera. Esto es muy pequeño. Ahora, esto es pequeño comparado con la ciudad de Los Ángeles. Hay millones de personas oprimidas. Tenemos que llevarlo y llevar nuestro fuego con urgencia. Y en esta nueva fase de avivamiento, esto es lo que Dios está hablando. Es tiempo de salir con fuego, con pasión, con valentía, con urgencia, con sacrificio y con rendición absoluta a Dios. Es tiempo de tener compasión por la gente que está afuera, que todavía no ha recibido lo que tú recibiste. Es tiempo de tener pasión para aquellos, de recibir a Jesús esta unción y pararse en el avivamiento. Estoy llena de fuego porque he escuchado del testimonio de lo que hace solamente compartir la palabra. Funciona. Cada semilla que ustedes siembran, Dios se mueve sobre ella. Dios se mueve sobre cada semilla que ustedes plantan. Dios está diciendo, está en ti. Libero este avivamiento sobre ti en Los Ángeles. Ahora está en ti administrarla, compartirla para que otras personas lleguen. Ovejas producen ovejas. Ustedes son ovejas, tienen que producir más ovejas. Ese es tu trabajo. Eso es lo que dice esta escritura. ¿Cómo van a oír si es que no se les dice? Eso dice que Dios no va a hablar en una palabra audible. No les va a decir, anda a 5F a encontrar el poder de Dios. Esta palabra dice que Él nos comisiona a nosotros que esparzamos las buenas noticias. Y no van a escuchar a menos que nosotros les digamos. Aleluya. Es tiempo de salir y evangelizar. De ir y compartir estas buenas nuevas con tu corazón. La gente no ha escuchado, no porque no quieran a Jesús. Hay mucha gente que quiere libertad, solo que no saben que Jesús está ahí para ellos. La cosecha está lista, vamos los trabajadores, salgan. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Así que voy a enseñar hoy día que realmente Dios está diciendo que salgamos con urgencia y expandamos esta palabra con urgencia. Así que les voy a enseñar a cómo representar correctamente a Dios con excelencia, a Jesús, cómo ser tan efectivo para compartir esta palabra, para que la gente sea atraída a conocer a Jesús. Amén. Aleluya. En el reino de Dios debe haber un equilibrio. Debe haber equilibrio. Este es un principio del reino, tiene que haber equilibrio. Acá hay un ejemplo. ¿Cómo puedes tener equilibrio? Tenemos que preguntarle a Dios por los deseos de nuestro corazón. Tienes que golpear a la puerta, tienes que buscar y luego la puerta se va a abrir para ti. Luego vas a encontrar. Así que tenemos que orar, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que valientemente pedirle por nuestro deseo en el corazón. Pero cuando le pedimos a Dios por cosas, por nuestras listas de oración, al mismo tiempo tenemos que tener el balance, el equilibrio de permitirle a Dios que las cosas de Él tengan su voluntad, que quizás nuestros deseos no son el tiempo de Dios. A lo mejor nosotros queremos cosas rápido y a lo mejor estamos pidiendo eso, pero a lo mejor Dios quiere dártela después, más tarde. Así que valientemente, con fe, pídele a Dios con fe, pero también pide equilibrio
para permitir que la voluntad de Dios se haga. Así que pídelo con valentía para recibir, pero al mismo tiempo me humillo. Que sea tu voluntad, no la mía, Dios. Si esta no es tu voluntad, entonces no la quiero. ¿Ves ese balance? A eso me refiero con el reino de Dios, con el principio de equilibrio. También por las promesas de Dios que vengan, que se hagan realidad, tenemos que estar expectantes, tenemos que mantener el aceite en nuestras lámparas lleno, tenemos que estar esperando esa expectación de que en cualquier momento van a suceder las cosas. Y no esperar y decir, hoy hemos esperado tanto, ya no tengo expectativa. Tenemos que tener fe, tenemos que estar listos para cuando llegue la promesa, porque mientras estemos preparados, tenemos que estar preparados para caminar en esa promesa, pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un balance de estar contentos en la espera. Así que es este balance de estar expectante, pero todavía no llega, pero no nos estamos preocupando, no nos estamos rindiendo a las expectativas, no estamos culpando a Dios porque crees que nos sentimos decepcionados, estamos contentos en la espera porque no sabemos cuál es el tiempo de Dios, pero es perfecto. Y porque hemos rendido todo a Dios y no nos debemos quejar, sabemos que va a llegar, pero en su tiempo. Así que debe haber balance ahí también. También, cuando se trata de pasar tiempo con Dios, en leer la palabra, en oración, en alabanza, es importante estar esperando que Dios va a hablar por medio de la palabra. Pero también tienes que darle a Dios el control de tu relación con Él. Tienes que estar bien con la forma en que Él quiera hablarte, en cómo Él quiera tener intimidad contigo, la forma en que Él la quiera tener. Porque muchas veces la gente quiere tener un sentimiento, quieren tener una revelación poderosa cuando lee las Escrituras, pero algunas veces vas a leer algo en la Biblia y no vas a tener esta revelación profunda. Pero comiste esa palabra y estás equipándote espiritualmente. Y a lo mejor tienes revelación después de que lo leíste. Una revelación va a venir. Dios te va a hablar después. Te va a traer a la memoria lo que tú leíste y te va a hablar por medio de eso. Así que tienes que tener ese equilibrio de estar expectante en el tiempo que tienes con Él para que Él te toque, para que Él te hable, pero tiene que ese balance de que está bien, que no tengas un sentimiento, una experiencia física con Él, porque Él puede venir con esa palabra en un susurro pequeño. Así como cuando estás con un amigo, algunos de ustedes pueden haber vivido esto. Yo pasaba por esto cuando yo era una adolescente. Cuando yo estaba callada, quizás pensaba que no era entretenida y que tenía que hablar más y que tenía que hacer cosas forzadas y tenía que hablar cada segundo. Pero está bien estar callada muchas veces. A lo mejor es incluso mejor, porque a lo mejor estás tratando de llenar un espacio que no tiene que ser llenado. No tienes que forzar las cosas tratando de hacer la relación con el Señor de una forma excitante, entretenida. Pero tiene que ser auténtica y dejar que Dios controle la relación. Así que tiene que haber ese equilibrio de expectación, pero permitir que Dios tenga el control de la relación. Amén. Y otro ejemplo de tener un equilibrio es cuando vienes a la iglesia, donde vienes a una iglesia donde hay un poder de Dios. El poder de Dios se mueve y hace que el poder de Dios mucha gente se caiga
algunos demonios son expulsados de las personas y algunas personas experimentan que los demonios gritan y que algunos lloran y algunos sienten calor, el calor del Espíritu, algunos empiezan a recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lengua. Muchas cosas del Espíritu Santo empiezan a moverse. Y a lo mejor algunos de ustedes fueron liberados y cuando la primera vez que encontraste el poder de Dios, fuiste liberado y tuviste un encuentro radical, muy tangible. Realmente lo sentiste a Dios físicamente, tangible. A lo mejor te caíste, a lo mejor sentiste la unción que te cayó encima, un calor, pero fue un encuentro físico tangible con el Señor. Pero no tiene que ser así cada vez. Ahora ya eres libre. Ya no necesitas ser libre nuevamente cada vez, así que no siempre vas a sentir una experiencia física cada vez. Pero tienes que tener cuidado de no asociar los encuentros de Dios con la primera experiencia que tuviste, donde fue completamente llena de un toque divino que experimentaste. Amén. Y comparto esto en unos mensajes algunos meses atrás, pero lo vuelvo a decir por si algunos no lo escucharon, porque cuando vienes a la iglesia no debes venir con el propósito, con el motivo de tener una experiencia. No debieras venir con el motivo de tener una experiencia para que tú sientas como que Dios te ama más, porque a lo mejor sientes inseguridad y tú tienes que llenar algo y tú tienes que sentir algo para que tengas más confianza de Dios por ti y que está cerca tuyo. No debes venir con ese motivo, con esa motivación. Tú debes venir con la motivación para tener un encuentro con Jesús y que Él tenga una manera de tener un encuentro contigo. Y la mayoría de las veces eso va a ser como un discípulo y ser transformado, porque su unción es tan poderosa. Cuando eres libre ya no tienes que ser liberado. Cuando ya eres sano ya no tienes que ser sanado. A lo mejor vuelves a necesitar en unos meses después, pero cuando estás con la cobertura de la unción, tú no vas a necesitar ser sanado constantemente porque hay una protección en el ámbito espiritual. Así que cuando eres libre y sano, ya estás bien. Estás listo para ser un discípulo, para ser equipado. Estás listo para ser transformado espiritualmente y estás listo eventualmente para recibir unción. Pero tu propósito en la vida, en esta tierra, es traer a otros a Jesús. No es tener experiencias físicas que te hagan sentir mejor acerca de ti con tu relación con Dios. Así que tienes que venir a la iglesia sabiendo que estoy aquí para ser discipulada, para ser transformada, para ser equipada, para que mis ojos se abran más en el ámbito espiritual, para que tenga victoria sobre el enemigo, para que yo pueda cumplir con mi propósito de ser una vasija poderosa para Dios, para expulsar demonios, para sanar enfermos. Así que mi propósito es otras personas, no es mi vida. Amén. Así que ser equipado, no necesitas tener una experiencia tangible, es algo espiritual ser equipado. Y Dios va a venir como Él quiera, a lo mejor con una palabra fresca del Espíritu Santo, a lo mejor te va a sorprender con un toque físico y te va a sorprender así, pero no hay que buscar eso como un sentimiento para sentir lo que Él está cerca. Es importante que no te desanimes y pienses que te estás perdiendo de algo porque no lo estás sintiendo físicamente. Dios es espíritu. Él es un espíritu. No lo puedes ver, pero está ahí. Y dice en Juan 20, versículo 24, Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas,
y mi mano no en su costado, replicó Tomás, no lo creeré. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído. Y le dijo Jesús, dichosos los que han visto y sin embargo creen. Bendecidos son aquellos que han creído sin verme y sin sentirme. Así que la mayoría de los creyentes, Dios quiere que tengan un encuentro con Dios donde ellos lo sientan, especialmente cuando tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, especialmente para mí. Mi lengua, cuando yo fui bautizada, mi lengua la tomé y sentí a Dios. Y empecé a hablar en lengua, era Dios en mi lengua, aleluya, y me cambió para siempre y abrió mis ojos, pero fue como una experiencia del arbusto en llamas. Dios le dio ese arbusto en llama para que Moisés tuviera un toque, abriera sus ojos para que pudiera caminar en fe y pudiera hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Ese es el propósito del arbusto en llamas. Dense cuenta que no hay un arbusto en llamas cada día para Moisés. Cuando tus ojos están abiertos, ya puedes ver en el ámbito espiritual. No necesitas que tus ojos sean abiertos cada vez, una vez más. Cuando Dios abre tus ojos espirituales y viene con poder en esta manera tangible, con liberación o con el bautismo del Espíritu Santo, tú experimentas eso y Dios abre los ojos en ti y ves cuánto Él te ame y ves su amor, su grandeza, su fidelidad y eso te mueve a rendirte hacia Él. Pero luego te rindes hacia Él y tú ya ves con tus ojos, así que lo sigues. Tú estás listo, ya no necesitas seguir teniendo ese tiempo de experiencias. Si es que Dios no quiere que sigas teniendo esas mismas experiencias porque significa que tú no estás caminando en fe. Por eso dice, bendecidos aquellos que han tenido fe y no han visto o no han sentido. Toda cosa en el reino viene por la fe. Incluso los líderes, es importante que la fe sea construida tan fuerte para que ustedes sean un ejemplo para otros. Así que puedes decir, no he visto y Dios ha sido, y sigo caminando, y Dios ha sido fiel y sigo con fuerza. Así que Dios quiere eso. Quiere esa falta de ver, de sentir, para que tu fe pueda crecer con fortaleza. Es la única manera que la fe pueda crecer. Y eso es lo más importante para Él. Dios hace milagros para que la gente crea y por medio de eso hace los milagros. Aleluya. Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la certeza, la convicción interior de lo que se espera, la confirmación espiritual de lo que no se ve. Es evidencia de realidades divinas, aunque invisibles. Aleluya. Así que se necesita tener este equilibrio cuando vienes a la iglesia. Que estés expectante que Dios te toque, pero estás entregado a Él. No estás, hoy realmente quiero sentirlo, porque entonces yo me sentiré mejor por mí misma y por mi relación con Dios. Realmente tengo que sentirlo. No tendrías que tener esa expectativa. Tú tendrías que sentir, Señor, sé que me vas a tocar aunque no te sienta.
sé que me vas a tocar en el ámbito espiritual, haya o no haya una manifestación física del ámbito espiritual. Estoy expectante de que tú me toques, que me hables, que mi vida cambie por ti, por tu poder hoy día. Y te lo entrego a ti de la manera en que tú lo quieras hacer. Balance. En vez de ser forzoso en tu expectativa y que tenga que haber una experiencia física. Esto es muy importante que tengamos este equilibrio porque en todas estas áreas, si no tenemos este equilibrio, podemos abrir la puerta al ángel de la luz. Tenemos que tener este equilibrio. En vez de ser estricto en decir que queremos experimentar a Dios de cierta manera, porque Dios está aquí de una manera, pero Él tiene que venir de esta manera. Y esto te lo puede agarrar el ángel de la luz y engañarte, porque eso no te da opción de que el Señor venga de cualquier manera. Así que muchas veces vas a rechazar la sabiduría, el discernimiento, porque no estás rendido, estás esperando que sea de una misma manera. Dice en Primera de Reyes 19:11, sal y preséntate ante mí en la montaña, le dijo al Señor, porque en este momento el Señor va a pasar. Vino un viento recio, tan violento que partía las montañas e hizo añicos las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Tras el fuego se oyó un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con la mano, con el manto. Salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así que hubo viento, terremotos y fuego, y Dios no estaba en eso. Dios no viene siempre en esa manera. Dice en Mateo 27:50, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Esto habla que hubo un terremoto cuando Jesús murió y fue crucificado. Y luego en Mateo 28:1, pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra Magdalena, María fueron a ver el sepulcro. Y también hubo un terremoto para la resurrección de Jesús. Y Dios estaba en esos terremotos. También ha estado en el viento antes. En Hechos, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. También vino como fuego. En Éxodo, allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Hay que estar rendido. Dios va a pasar. Estoy tan entusiasmada de tener un momento de la zarza ardiente, porque Dios va a venir ahí en fuego, porque va a venir como el día de Pentecostés con el fuego, como va a venir en un terremoto como ha venido antes. Pero es tan importante estar rendido a Dios para que mantengas tu sabiduría, discernimiento y balance y saber discernir cómo está hablando Dios. Amén. Alabado sea Dios. Así que en el nuevo vino hay orden. Dios tiene orden. Y cuando digo nuevo vino, digo la forma de Jesús, la doctrina que Jesús predicó, la revelación del Espíritu Santo,
de la forma de Dios cuando vino en los evangelios. De la manera en que Él predicaba era distinta a la forma en que los fariseos predicaban. Aunque leían la misma palabra y adoraban al mismo Dios, vino viejo es distinto del nuevo vino. Y en la iglesia normalmente hoy día hay mucho vino viejo. Tantas doctrinas que vienen del vino viejo y que no son la revelación del Espíritu Santo, el nuevo vino. Así que en el nuevo vino, que es lo que Dios está restaurando en el avivamiento, debe haber orden. Dios es un Dios de orden, no de caos y confusión. Es un Dios de orden. Así que tenemos que tener esto en mente para que no solo nos comportamos de cualquier manera. Lo que ves hoy día en la mayoría de los lugares es falta de equilibrio, es iglesias que se mueven con las manifestaciones del Espíritu Santo, es un extremo. Pero luego hay otro extremo donde la gente está tan abierta al Espíritu Santo que aman las manifestaciones del Espíritu Santo que se vuelven salvajes en una forma equivocada, sin orden, sin balance, sin autocontrol. Dice en Gálatas 5:22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dominio propio. Así que sucede mucho, la mayoría de las veces, en las iglesias que abrazan el movimiento del Espíritu Santo, que se entusiasman tanto de los dones, se ponen celosos, pero no quieren tener dominio propio. Profetizan fuera de lugar, fuera de orden. Y profetizan cosas que son del ángel de la luz. Profetizan cosas que Dios ha dicho que todavía no la digan. Primero tienen que tener sabiduría. Esta es una palabra profética, esta es la mía, esta es el ángel de la luz. Y luego la sabiduría de saber cuándo decirlo y cuándo no. De tener la sabiduría. Esto es lo que Dios está revelando, o es solamente mi pensamiento, o es algo que Dios está revelando, pero no para que yo lo hable ahora. A lo mejor me lo está mostrando, pero no para decirlo. Así que a eso me refiero cuando hablo de la importancia del equilibrio, del dominio propio, del control del Espíritu Santo, de ser sensible al orden de Dios. Nos tenemos que entusiasmar tanto por los dones del Espíritu Santo y de todo lo que Dios va a hacer, pero tenemos que tener dominio propio y caminar en sabiduría. Amén. Aleluya. Así que luego de compartir todo esto, quiero compartir todo esto como poner una fundación para ahora saber cómo evangelizar y representar a Jesús correctamente mientras se evangeliza. La mejor manera de evangelizar y compartir a Jesús con otros, el avivamiento y lo que está haciendo Dios, es poner en tu corazón, en tu mente, que tienes que tener compasión por la gente. Más que hacer lo que tú realmente piensas o sientes que tienes que hacer. Tú tienes que atraerlos a Jesús. Tienes que ser sensible. ¿Qué los hará acercarse a Jesús, atraer a Jesús? Eso es tener compasión por ellos. Algunas veces significa restringirse, tener dominio propio.
Mateos 9:35. Jesús corría a todos los pueblos y aldeas, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas como ovejas sin pastor. Compartan la buena nueva con las personas, tengan compasión, tengan ese corazón por ellos. Realmente quiero que sean ganados dentro del reino. No quiero hacer nada que los haga confundirse, que los haga no querer venir y recibir. Quiero ser atractiva, quiero demostrar a Dios con excelencia. ¿Y cómo haces eso? Es mantener en tu corazón esta palabra que habla de los frutos del Espíritu Santo. Muéstrale los frutos a la gente: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. Así que alguna vez este dominio propio, hay un balance, saber el tiempo de ser salvaje en medio de los creyentes y ser lleno de gozo y amor, teniendo un corazón por los demás, mientras tú hablas por ellos, a ellos. Lo que quiero decir es que en el día de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo vino y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban y actuaban como que estuviesen borrachos. Pero hubo un propósito en ello, porque hablaban en lenguas y mucha gente entendió esto en su propia lengua. Hubo un propósito para que eso sucediera. Pero luego de eso, Pedro recibe el Espíritu Santo por primera vez. Y él es testigo de mucha gente que está experimentando el Espíritu Santo. Esta es la primera vez. Y Jesús estaba muerto, ya no estaba. Ahora se dan cuenta que está realmente con nosotros, está vivo con nosotros, en nosotros. Imagínense eso por primera vez. Pónganse en los pies de Pedro. ¿Qué es lo que quisieras hacer ese día, en el día de Pentecostés? Era realmente, eso era tener dominio propio, disciplina, salir del suelo, de donde estabas riéndote, y tener una fiesta de 24 horas. Y tuvo que tener la compostura para ir y hablarle a la gente del Señor. Estaban todos hablando en lenguas con el gozo del Espíritu Santo. Y Pedro habla y habla con compostura el Evangelio. Y dice que 3,000 personas se sumaron a la iglesia. Así que mucha gente en su pensamiento carnal y piensan que es una experiencia física, deben pensar que si yo me río así, si es que soy tocada por el Espíritu Santo en medio de la enseñanza, mucha gente va a pensar que eso fue la prédica más impresionante porque tocaba a esa persona, pero no es así. El Espíritu Santo está en mí, gloria a Dios. Pero no necesitamos tener una experiencia física como para tener una evidencia de que Él realmente se está moviendo por medio de la palabra, por medio del servicio. Lo que Dios necesita de la gente, de ustedes ahora, es que ustedes sean equipados, que escuchen la palabra. Eso es lo importante ahora. No que Dios me golpee y me caiga y me empieza a llenar del gozo del Espíritu Santo. Necesito el mensaje que llegue. Todo eso va a venir en su debido tiempo, pero ahora
Necesito estar con postura y hablar claramente el mensaje a ustedes, porque eso es lo que Dios necesita que se haga. Eso es tener compasión por la gente. ¿Se dan cuenta después de escuchar estos testimonios? Yo tuve que, ok, ahora enseña. Eso tiene dominio propio. Esto tiene dominio propio. Ser obediente al Espíritu Santo. Quiero que ahora enseñes la palabra con claridad, con foco, con un corazón por la gente. Amén. Así que ven ese equilibrio entre nosotros en el aposento alto, lleno de gozo del Espíritu Santo. Y me paro y me compongo y hablo la palabra de Jesús y soy la luz del mundo. Y hablo con claridad para que entienda, para que no piensen que hay algo que mentalmente que no están entendiendo. Ellos tienen que entender, quieren entender. No entenderán, están tocados por el Espíritu Santo ahora. Tenemos que tener esa sabiduría y control de pensar cuál es la mejor manera de tener compasión por la gente, cuál es la mejor forma de ser la luz y atraerlos, para que ellos escuchen lo que Dios quiere que escuchen, para que vengan a la iglesia y se unan a este avivamiento. Cuando tienes eso como tu motivación e intención en el corazón, el Espíritu Santo te va a guiar. Cuando tienes eso en tu corazón, con los frutos del Espíritu, que incluye el dominio propio, el Espíritu Santo te va a guiar. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. En esta nueva fase del avivamiento, donde Dios te está pidiendo que salgas más que nunca, que tengas este equipamiento para brillar tu luz en la forma más efectiva, porque la cosecha está lista y quiere ganar a todas esas almas de todos estos distintos trasfondos, gente que no ha escuchado nunca de Jesús. Algunas han escuchado de Jesús, pero se han metido en la religión. Algunos están en la iglesia, pero no conocen el poder de Dios, no han encontrado el poder de Dios y están oprimidos por demonios. Así que tú cuando vas al mundo y brillas tu luz, tienes que estar atento que todas estas personas con todo ese trasfondo, tener todo esto en su corazón de cómo los puedo guiar hacia ti, Jesús. Y mientras tú haces eso, el Espíritu Santo te va a dar la palabra, te va a dar la sabiduría de lo que tienes que decir y cómo brillar tu luz. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Como la mujer samaritana en la fuente, que compartió su palabra con todo el mundo. Esa es la manera de traer una cosecha. La palabra dice que muchos vinieron por su testimonio. Y Dios está listo para aumentar este avivamiento, para incrementar esta iglesia. Pero la forma en que va a suceder no es por Dios hablando desde el cielo, no es por darle sueños a la gente la mayor parte de las veces diciéndole que venga 5F, sino que en su mayoría su avivamiento va a crecer en esta iglesia, es haciendo lo que hizo por medio de la mujer samaritana. Muchas personas, cientos, miles, vinieron a este avivamiento. Muchos vinieron a 5F, que tuvimos que tener un lugar más grande para tener los servicios por los testimonios de los hombres y mujeres, por el de tu mujer, por el de tu hombre, por el de este otro, por este de todos, por cada uno, por todos los testimonios.
por todos ustedes. Por ustedes. Muchos vinieron a Jesús. Por ustedes. No por mí arriba aquí, sino que por ustedes, porque la oveja trae ovejas. Así crece el avivamiento. Cuando ustedes salgan y esparzan el avivamiento y la palabra del Señor, así es como la gente va a llegar al reino. Jesús moviéndose por medio tuyo. Sí, tengo una parte que jugar, pero cómo va a crecer el avivamiento es por medio de ustedes. Depende de ti, de tomar a la gente y que lleguen a la palabra que está siendo entregada. ¿Están listos para salir ahí y ser como la mujer samaritana y esparcir esta palabra? ¿Están listos? Aleluya. Dios está listo para usarlos tan poderosamente para traer la cosecha. Los ha equipado hoy día para que brillen esa luz efectivamente, para que ganen todas esas almas que lo necesitan. Aleluya, amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias por la cosecha que estás preparando y la cosecha que va a venir. Te damos gracias por expandir este avivamiento en cada una de estas personas, de las que están acá y en línea. Gracias, Jesús, por traer a los perdidos, enfermos, a tu avivamiento, por moverte en cada semilla que está siendo plantada. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya.